comenzaría por agradeceros de la manera más profunda la cantidad de preguntas que me habéis formulado y además la confianza que me habéis brindado. Agradezco a todos los nuevos suscriptores su confianza. Agradezco muy particularmente a profesionales de la ciencia, biólogos, bioquímicos, ingenieros agrónomos que me han hecho el honor de inscribirse en mi modesto canal. Fundamentalmente, espero continuar con mi trabajo paciente, sin falsas pretensiones, y cuyo objetivo largamente ha sido rebasado en esta participación con el trabajo de los análisis de ADN y carbono 14 de las momias de Nazca. ¿Qué más puede soñar un maestro que encontrar un público heterogéneo que le formulen preguntas que verdaderamente me han llenado de, llamaría yo, simpatía, y que en muchos casos me han obligado a buscar en mis expresiones una forma adecuada para el público adecuado. Un ejercicio magnífico. Os agradezco y continúe, por favor, de esta manera. En lo que concierne el programa de hoy, es un programa sobre todo dedicado a hacer algunas aclaraciones a unas preguntas que me han parecido las primeras a tener en cuenta. Trataré de hacer algún otro video con otras preguntas concerniente al tema de las llamadas momias de Nazca, cuerpos disecados, para de esta manera aprovechar, porque a mí me llena de conocimientos también, esta enorme avidez de conocimiento que existe en el público. Es magnífico. Verdaderamente me siento verdaderamente honrada. Ahora voy a pasar a la parte de vuestras preguntas y una última parte tendrá una conclusión, pero habrá un apéndice menos glorioso. De todas maneras, pasemos a las preguntas. Voy a tratar de manera muy sucinta de contestar algunas preguntas que se me han formulado de manera repetitiva y que considero importante clarificar. Primero, se me ha preguntado, ¿es que la cantidad de bases, de millones de bases de un organismo determina su complejidad? Veamos, por ejemplo, la ameba, que es un organismo unicelular muy ampliado, en este caso, que se encuentra en algunos casos al interior de nuestros intestinos. Posee 686.000 millones de bases. La cebolla, 18.000 millones de bases. El saltamontes, 9.300 millones de bases. Un sapo, 6.900 millones de bases. El hombre, 3.400 millones de bases. No voy a continuar, el resto ustedes podrán observarlo. Respuesta, no. La cantidad de millones de bases no determina la complejidad de un organismo. Segunda pregunta que se hace muy seguido. ¿Todos los organismos vivos poseen en común ADN? Salvo los retrovirus que poseen
ARN, el resto de organismos vivos poseen en común ADN. Aquí vemos un árbol filogenético en donde se presentan sobre todo organismos unicelulares sin núcleo, procariotes, y eucariotes, organismos con células que contienen núcleo. Tomemos aquí el ejemplo rápidamente. Aquí tenemos animales, hongos, plantas, podríamos decir peces, insectos, y no voy a continuar. También diría que este árbol filogenético ha sido realizado según la teoría de la evolución y que en este mismo árbol faltarían algunas especies que se llaman eslabones perdidos que se encontrarían en estos sitios en donde se hace la bifurcación. Ahora, vengamos directamente. Aquí tenemos la representación de algunos cromosomas que les son comunes con sus genes a un árbol, al hombre, a una mariposa, a un lobo, a un champiñón y a un tiburón. Observemos, existen genes que son los mismos. Voy a tratar de buscarlo rápidamente, algunos, no me voy a poner en general. Si ustedes observan aquí son los mismos. Aquí, si observan, son los mismos, salvo el tiburón. Aquí, en este caso, son los mismos, son los mismos, son los mismos. Pero también vemos que si comparamos entre especies, hay cambios. Por ejemplo, en este caso, vemos que un árbol tiene una diferencia con el hombre, que a su vez la mariposa, el lobo y el champiñón, por raro que parezca, y el tiburón comparten genes comunes. Entonces, a pesar de que los organismos vivos poseamos un ADN a la base igual, la manera como se organiza en los cromosomas de las diferentes especies este ADN, la manera como ciertos genes van a codificar ciertas proteínas diferentes y existen espacios en donde no hay producción de proteínas que se llaman intrón de tallas diferentes, va en últimas a hacer la diferencia. Otra pregunta también que se me ha formulado es: ¿qué existe de común entre nuestro primo cercano, el chimpancé, y el hombre? Fundamentalmente, para responder a esta pregunta, tomemos de manera general los cromosomas tanto del humano como del chimpancé. En color rojo están los humanos y en color azul están los cromosomas del chimpancé. No olvidemos que se dice que el 99% del ADN compartido entre el chimpancé y el hombre codifica las mismas proteínas. ¿A dónde están las diferencias? Quedan ese 1%. Se encuentran en la talla. Si ustedes observan de ciertos cromosomas, por ejemplo, en el 3, el hombre tiene un cromosoma más pequeño. En el 6, más pequeño. En el 8, ligeramente más pequeño. En el 12, más pequeño. En el 16, ligeramente más pequeño, así como el 15, más grande para el hombre. En el 17, más grande para el cromosoma del chimpancé.
en el 19 más grande para el chimpancé, y fundamentalmente existe una segunda diferencia, y es que el chimpancé posee, si ustedes observan, 2 cromosomas, o sea, más que el hombre. Y la tercera diferencia está en el cromosoma Y. La talla del cromosoma del hombre es más grande que la talla del cromosoma del chimpancé. Veámoslo de una manera mucho más ilustrativa. Veamos una fotografía en microscopio electrónico del cromosoma del hombre y del chimpancé. Su talla es más pequeña. Existen menos genes en estas regiones, y fundamentalmente los etnobiólogos dicen que estas diferencias pueden estar sustentadas en el comportamiento reproductivo del chimpancé. Fundamentalmente, el chimpancé, la hembra chimpancé, puede copular durante la ovulación con varios chimpancés diferentes, lo que posiblemente ha conducido a esta diferenciación. Ahora, otra pregunta que también se me ha hecho: ¿a dónde se encuentran las diferencias en general? Si cogemos un gen, por ejemplo, un gen del gallo, del chimpancé y del humano, y lo comparamos, este gen va a codificar una proteína fundamentalmente para la vellosidad. Vemos que este gen tiene más semejanza con el chimpancé, ya que hay solo 2 bases que se cambian entre el chimpancé y el gallo. Pero con el humano tenemos todos estos cambios que están puestos en el color verde, que significan cambios con respecto a los 2 que estamos comparando, y esto es lo que da la diferencia en la apariencia externa. Tenemos una apariencia que se llama fenotípica externa con respecto a la expresión de esta proteína, en donde aquí se tiene una apariencia tal vez con más vellosidad y aquí con menos vellosidad. Ahora, para terminar en esta parte, me permitiré también decir que existe una situación que se me ha preguntado: ¿en qué radica el hecho de que los vertebrados, que son relativamente similares, tengan diferencias? Fundamentalmente se da en el momento que se llama la embriogénesis. No voy a entrar en este caso en detalles. Si ustedes observan los primeros estadios en general de un pez, de una salamandra, de un pollo, de un cerdo y del hombre, el embrión es muy similar. En los estadios más avanzados, una enorme cantidad de genes van a silenciarse, y el silenciamiento en cascada de estos genes va a producir las diferencias morfológicas que harán que al final obtengamos vertebrados con una apariencia genética diferente, como lo estamos observando. Otra situación que también se me ha preguntado es que el número de cromosomas de una especie
hace que ésta sea más evolucionada o hay una relación entre el número de cromosomas y las especies? Veamos rápidamente. En este tablero, el hombre tiene 23 cromosomas, el chimpancé 24, el perro 39, el gato 19, el ratón 20. Con otros animales, el pollo 39, de la misma manera que el perro, ya vemos que no tienen ninguna apariencia similar. Segundo, continuemos rápidamente, no voy a entrar en detalles, pero sí voy a tomar este detalle que me parece importante. En las plantas, el tabaco posee 24 cromosomas y el chimpancé 24. No existe ninguna relación entre el chimpancé y entre el tabaco. Sin embargo, el número de cromosomas es el mismo. Entonces, concluyamos, la cantidad de cromosomas no va a influenciar, pero la manera como los genes codifican al interior de los cromosomas, sí. Con esto considero que he respondido muy someramente, soy consciente de ello, a algunas de las preguntas que se me han formulado y espero poder en próximas oportunidades responder algo otras. Para terminar nuestro video del día de hoy, me permito decir qué nos falta. Nos faltarán pruebas bioquímicas comparativas para analizar los aminoácidos en general y las diferencias entre secuencias de aminoácidos que son muy importantes para diferenciar especies. Nos faltará pruebas moleculares para comparar algunas moléculas comunes en casi todos los seres vivos. Se comprueban tanto más parecidos son estas moléculas, menos diferencias evolutivas hay entre especies. Nos faltará también que se repitan los análisis, por lo menos en 3 universidades reconocidas a nivel internacional, que los equipos privados han comandado. Y nos faltará tener mucha comprensión y paciencia y comprender que la ciencia e impaciencia no rima. Ahora agradezco a PCR London Valves, el más grande fabricante de instrumentos para análisis ADN PCR, el patrocinar mi video. Y fundamentalmente os invito a todos a ver las pequeñas cápsulas que las llamo, que son condensados, que tratan fundamentalmente particularidades muy importantes del ADN, la fractalidad ligada a fenómenos como el agua y en general aspectos de interés que podrán completar el conocimiento de la filosofía del canal. Haré un próximo video con otras preguntas seleccionadas para aprovechar este espíritu de un conocimiento que se encuentra y a posteriori esperaré pacientemente como todos ustedes tener los resultados y en ese momento haré los análisis respectivos con la imparcialidad y la seriedad que se impone. Gracias por vuestra asistencia, gracias por vuestra suscripción y
antes de deciros que os espero en el próximo programa, os pongo esta última parte que no hubiera querido adjuntarla, pero que me veo en la obligación de hacerlo. Gracias. Me permito informar que de manera no autorizada se han subido 2 de mis videos casi completos para ser mostrados sin mi autorización en un programa llamado Universo Infinito del señor Blas Alemán. De manera no muy considerada, se me quiere obligar a entrar en un debate. Se me quiere obligar a tomar posiciones públicas, cuestión que he manifestado a muchos canales que me han invitado. No lo haré por respeto a los verdaderos protagonistas de este descubrimiento y fundamentalmente porque mi trabajo modesto solamente ha consistido en interpretar los análisis hechos por laboratorios y tratar de pedagógicamente explicarlos ante un público para que las personas entiendan inteligentemente de dónde vienen los términos utilizados. Ahora, fundamentalmente se me deforma, se me agrede con afirmaciones en donde jamás las he dicho. Fundamentalmente se me copia la descripción del video textual a la que yo tengo en mi video original sin ninguna autorización. Y esto no me parece ni respetuoso ni tampoco me parece que pueda dejarse pasar. He informado a YouTube sobre esta violación a los derechos de autor. No considero que sin autorización se puedan crear programas en donde se quieran confrontar a personas que han hecho análisis y tampoco aprovechar el trabajo que personalmente me he dado la pena para hacer un trabajo serio y detallado. Llamo la atención del señor Alemán diciéndole que le contesté de manera clara, exhaustiva, como ustedes pueden verle, en donde le afirmo que no acepto por las razones que ya os expliqué invitaciones por respeto, en donde le aclaro punto a punto lo que él aduce son mis equivocaciones cuando el Señor no se ha permitido antes de leer por lo menos y de bajar el informe público y gratuito y transparente que se encuentra en el sitio Incari. Por favor, espero que este señor, como se lo he pedido de manera muy respetuosa, y le he dicho que su caballerosidad haga que rectifiquen sus afirmaciones sobre mi trabajo, ya que no lo merezco profesionalmente y que tengo la certitud de que su intención, que es en pro de la verdad, haga que este video que malinterpreta mis propósitos sea corregido de manera honesta, sin ambigüedades, y que se lo dejo
a su deontología. En términos generales, con esto termino esta parte haciendo un llamado a respetar fundamentalmente. Se pueden tener opiniones diferentes, pero el respeto y la no manipulación de lo que son los trabajos de las personas que participan verdaderamente es necesaria para que la realidad científica pueda imponerse. Gracias.